¿Ya? Ya, ahora sí. Muy bien, chicos. El día de hoy nos toca el tema atmósfera. Muy bien, chicos. A ver, vamos a desarrollar uno de los temas más importantes de geografía, que es atmósfera. ¿Ok? A ver, cuando hablamos de atmósfera, chicos, estamos hablando de la capa de gases que envuelve el planeta Tierra. ¿Ok? Es una envoltura gaseosa que envuelve a todo el planeta. Rodea la Tierra. Está conformada por una mezcla de gases. La atmósfera es el cielo, pero no solamente es el cielo, sino también es el aire que está en medio de nosotros. Justamente ahorita el aire está en medio de nosotros. Entonces, ese aire, justamente, al estar en medio de nosotros, nos rodea y provoca, pues, esa mezcla de gases. Uh-huh. Esa mezcla de gases que nosotros vamos a respirar. La atmósfera, chicos, es como si fuera una membrana de gases que ingresan al planeta. Entonces, cuando hablamos de atmósfera, chicos, estamos viendo que es una capa de gases que envuelve el planeta Tierra. Y esta capa va a actuar como membrana. Ahora, ¿cómo se ha formado la atmósfera de la Tierra? ¿Cuál es su origen de la atmósfera? La atmósfera terrestre está compuesta de varios gases, ¿no? Pero ¿de dónde han salido esos gases? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de estos gases, hay que recurrir a que el planeta Tierra, cuando se estaba formando, estaba en constantes erupciones volcánicas. A cada rato, volcanes tras volcán generaban erupciones y justamente tras estas erupciones vamos a ver pues que la atmósfera se va a llenar de bastante dióxido de carbono. Y al tener mucho dióxido de carbono, vamos a ver que la atmósfera era muy contaminada. Obviamente para la vida, ¿no? Sin embargo, el planeta Tierra poco a poco se fue enfriando. ¿Ok? Poco a poco el planeta fue enfriando, lentamente se fue enfriando. Y al enfriarse empezó a caer las primeras gotitas de agua, ¿no? Porque recuerden que los volcanes no solamente emiten dióxido de carbono. Los volcanes también emiten otros gases. Por ejemplo, tenemos al argón, xenón, radón, criptón. Todos esos gases van a estar pues en la atmósfera, pero también uno de esos gases es el vapor de agua. Entonces, lentamente, el vapor de agua, chicos, lentamente va a provocar pues que el planeta Tierra esté hecho de dióxido de carbono y vapor de agua, y este vapor de agua va a provocar que esté en estado gaseoso, va a pasar a estado líquido, formando las nubes. Las nubes ya son bolsas de agua.
Y estas bolsas de agua van a originar las primeras precipitaciones, o sea, las primeras caídas de agua. Y así se van a formar los primeros lagos, océanos. Ahora, luego de formarse estos primeros lagos y océanos, vamos a ver que en estos espacios va a aparecer algo muy particular, algo que no se había visto nunca. Va a aparecer que ¿qué creen que va a aparecer en medio de estos lagos, lagunas, que va a hacer cambiar todo? Las bacterias, muy bien. Y estas bacterias, muy bien, van a hacer algo que ustedes ya conocen ya. ¿Cómo se llama? Estas bacterias van a realizar ¿qué? La foto. Van a realizar la fotosíntesis. Van a utilizar el dióxido de carbono que hay, ¿no? Había bastante dióxido de carbono en la atmósfera. Ese dióxido de carbono lo van a utilizar para producir su propio alimento. Entonces, producto de esta fotosíntesis que nosotros le llamamos, se va a originar lo que vendría a ser ¿qué se va a originar producto de esta fotosíntesis? Bueno, va a aumentar los seres vivos, pero van a liberar lo que es... A ver, producto de la fotosíntesis, ¿qué se libera, chicos? Para ustedes que recuerdan. Libera oxígeno, muy bien. Producto de la fotosíntesis se libera oxígeno. Correcto. Entonces, eso va a ser justamente lo que se va a generar nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera va a empezar a llenarse de otros gases, ¿no? Como el oxígeno, como el nitrógeno, porque las bacterias van a empezar a hacer este proceso. Las bacterias van a liderar este proceso de transformación. Muy bien, entonces poco a poco las cantidades de dióxido de carbono van a ir siendo absorbidas para estas cianobacterias y va a empezar a aumentar el oxígeno, el nitrógeno. Entonces, y ahora, ese dióxido de carbono que es absorbido por las plantas, ¿no? Sobre todo, se va a ir acumulando en un lugar. Porque esas plantas también mueren, ¿no? Y cuando se mueren, acumulan carbono. Entonces se van a formar los famosos sumideros. Los sumideros son almacenes naturales de carbono. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, que está bajo tierra, el carbón, que también está bajo tierra. Esos son los sumideros, no te vayas a olvidar. Esa ha sido pregunta de admisión. ¿Dónde encontramos los principales sumideros? Ahí los tienes. Petróleo y carbón. Son sumideros naturales. Entonces, con el tiempo empezó a bajar este gas y empezó a aumentar otros, ¿no? Como el oxígeno y el nitrógeno que hoy respiramos. Entonces, si te preguntan, ¿no? ¿La atmósfera de la Tierra no hubiera sido posible? Sí, como la conocemos, no hubiera sido posible si no hubieran estado los seres vivos.
¿Y por qué te digo eso? Porque Marte, por ejemplo, el planeta Marte, tiene atmósfera también. Además, todos los planetas tienen atmósfera. Pero tienen una atmósfera rica en ¿qué gas? ¿Cuál es el gas que más abunda? ¿Mm? El dióxido de carbono es lo más importante, es lo más común. Las atmósferas del planeta Tierra, bueno, las atmósferas en general, lo más común es el dióxido de carbono. Por ejemplo, Venus tiene una atmósfera rica en dióxido de carbono. ¿Quién más? A ver, Marte también tiene una atmósfera rica en dióxido de carbono. Entonces, es algo común. Más bien la Tierra tiene una atmósfera única y detergente, ¿no? Pero eso es gracias a los seres vivos. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de su existencia, profesor? Los factores de su existencia son, por ejemplo, la gravedad terrestre. Los gases de la Tierra se han quedado aquí porque pesan. Uh-huh. También tenemos la energía solar. La energía solar también provoca que los gases también se muevan, ¿no? Los gases no pueden estar ahí, pues, quietecitos. Los gases tienen que moverse. Y también un campo magnético. Un campo magnético que proteja a nuestra atmósfera. ¿Mm? El campo magnético protege la atmósfera. ¿De qué? De la electricidad del sol, que es muy nociva. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver acá. Chicos, el cielo que nosotros vemos día a día, ¿a cuánta altitud se encontrará? Será pues a unos, por ejemplo, a ver, ¿cuánto han puesto? A ver ustedes. ¿A cuánta altitud creen que estarán las nubes? ¿1 metro, 10 metros, 10 kilómetros? A ver, participen, chicos. 8 kilómetros, 5.000 metros. Uh-huh. Bueno, el cielo, normalmente el cielo que nosotros conocemos, está a una altitud aproximada de 400 a 700 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en el invierno limeño, cuando está súper nublado, ese cielo está a unos 500 metros, ese techo de nubes, ¿no? Las nubes.
Pero la atmósfera puede llegar, chicos, hasta mayores altitudes. Por ejemplo, ahí menciona que puede llegar hasta 1000 kilómetros en la zona ecuatorial y 500 kilómetros en los polos. El mayor espesor está en el Ecuador. Perdón, el mayor espesor es en el Ecuador, sí. Ya que en el Ecuador, como la Tierra es un poquito más ancho y también hay menos gravedad, entonces la atmósfera se expande el doble. En cambio, en los polos, la atmósfera es más chatita. Obviamente, eso no influye tanto en la vida, porque los seres humanos vivimos dentro de los 3 primeros kilómetros respecto al mar. Entonces, no influye mucho en el tema de la vida. Y, ojo, cuidado, la mayoría de gases, el 95% de gases, se encuentran en la capa baja de la atmósfera. O sea, donde nosotros vivimos. Está en la troposfera. Ahí es donde se encuentran la mayoría de gases. ¿Ok? No se vayan a olvidar de eso. La mayoría de gases está en la troposfera. A ver, vamos a preguntar. ¿Cuáles son los gases más abundantes, chicos? ¿Cuáles son los gases más abundantes? A ver. Ya. Los gases más abundantes son el nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua, el dióxido de carbono. Son los gases más abundantes. Sobre todo el ¿no? El nitrógeno y el oxígeno. Tú dirás, no, profe, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Porque nosotros justamente respiramos estos gases. Nosotros no respiramos otros gases. Respiramos nitrógeno y oxígeno. Mm. Miren acá, vamos a ver la cantidad de gases. Tenemos a los gases más abundantes, son 3. El nitrógeno, oxígeno y argón. Son los gases más abundantes. Solo 3. Y el gas más abundante es el nitrógeno, 78%. Luego el oxígeno. Y 0.5% es el neón. El oxígeno es muy importante, chicos. Aparte de para nosotros, para respirar, también nos sirve para producir el fuego. Si no hubiera oxígeno, chicos, no habría fuego. Te vas a olvidar de eso. El fuego se origina justamente por el oxígeno. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Ahora, dentro de estos gases, eso es muy raro que te pregunten, ¿ya? Muy raro que te pregunten si la atmósfera tiene estos gases. Muy raro. ¿Cuáles son los gases más abundantes? Pero lo que sí nos van a preguntar, chicos, es sobre los GI. Y tú dirás, ¿qué es eso, producto de los GI? Y los GI vendrían a ser los famosos gases de efecto de invernadero. A veces se les conoce como GI. Ahora, ¿estos GI qué propiedad tienen, profe?
Los gases de efecto invernadero, chicos, son gases que tienen, puede ser. Ya, ahora sí, chicos. Medio raro. Tenía internet, pero salía que estaba reconectando. Marcianito ahí. ¿Me logran escuchar bien? Sí. Ya, medio raro. Tenía internet y me salió estar reconectando. Conformada. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la atmósfera. La atmósfera está conformada por capas de gases que rodean al planeta. Estos gases tienen peso y al ser atraídos por la gravedad generan una presión a la que llamamos presión atmosférica y se puede medir con un barómetro. A mayor altitud, la presión disminuye. En nuestro planeta, la atmósfera está dividida en varias capas en las que ocurren diferentes fenómenos. La primera es la troposfera y es donde transcurre nuestra vida, donde vuelan las aves y en donde se producen los efectos climáticos como las nubes y las lluvias, entre otros. Aquí se encuentra la mayor cantidad de oxígeno y vapor de agua. En segundo lugar se encuentra la estratosfera, donde la humedad y el oxígeno son casi nulos. Allí, casi al final, en la parte más alta, se encuentra la capa de ozono, que filtra la mayoría de los rayos ultravioletas provenientes del Sol. En la tercera capa, llamada mesósfera, la temperatura disminuye a medida que subimos y es la zona más fría de nuestra atmósfera. Aquí, los meteoros que ingresan se desintegran, convirtiéndose en las estrellas fugaces que vemos algunas noches. Nuestra cuarta capa es la termósfera o ionosfera, que está formada principalmente por átomos cargados eléctricamente llamados iones. En esta capa rebotan las ondas radioeléctricas de radios y televisores y pueden llegar de un punto a otro del planeta sin perderse en el espacio. Por último, Ya, a ver. El video era de las capas. Quiero que vean ese video de acá que nos va a hablar sobre el origen de la atmósfera. ¿No? Si alguien hubiera caminado por la Tierra hace 4.000 millones de años, se hubiera encontrado con cientos de volcanes y ríos de lava. Pero la realidad es que ningún ser vivo hubiera podido ver este paisaje por una razón. No se había formado la atmósfera, y sin ella es imposible que exista vida. Sin una atmósfera como la nuestra, los seres vivos no podríamos respirar. Durante el día la radiación solar nos quemaría
y por la noche el intenso frío nos congelaría. Pero volvamos a 4.000 millones de años atrás. En un principio, la Tierra no era más que roca fundida a muy altas temperaturas. Con el tiempo, la corteza terrestre se endureció, pero en su interior la temperatura se mantuvo extremadamente alta, dando la creación de volcanes que cubrieron todo el planeta. Estos volcanes se encontraban en actividad continua. Cada erupción llenaba el espacio con miles y miles de toneladas de vapor de agua, nitrógeno, dióxido de carbono y azufre. Gracias a la fuerza de gravedad de la Tierra, estos gases no se dispersaron en el espacio, sino que se concentraron alrededor del planeta. Luego de millones de años, durante los cuales ocurrieron muchos cambios, se convirtieron en la atmósfera tal y como hoy la conocemos. Debido a la condensación, el vapor de agua de la atmósfera se convirtió en agua de lluvia. Las lluvias duraron millones de años y 3/4 partes de la superficie del planeta se cubrieron de agua, formándose así los mares y océanos. En el agua, algunas moléculas se juntaron y produjeron a su vez moléculas más complejas. Mucho tiempo después, hace aproximadamente unos 3.500 millones de años, aparecieron las primeras formas de vida en el mar. Algunos de estos organismos tomaban su alimento del aire y del sol y a cambio producían oxígeno, proceso que conocemos como fotosíntesis. Estos organismos llenaron la atmósfera de oxígeno. Después, algunos de ellos evolucionaron para ser los primeros animales acuáticos que vivieron en los mares. Luego de millones de años, había suficiente oxígeno en la atmósfera para que los primeros seres vivos dejaran el mar y salieran a tierra firme. La atmósfera ha estado en un constante proceso de transformación que continúa hasta la actualidad. La emisión de gases y la deforestación en gran escala, producto de las actividades humanas, generan transformaciones importantes en la atmósfera. Por eso, debemos cuidar y conservar nuestro ambiente y la calidad del aire si queremos evitar que el planeta se vuelva inhabitable. ¿Sabías que la troposfera es la capa de la atmósfera donde se encuentran las características físicas que necesitamos para vivir y solo mide 12 kilómetros de altura? Esto quiere decir que si manejamos un auto hacia el cielo a 100 kilómetros por hora, saldríamos de la troposfera en poco más de 7 minutos. Así de delgada es la capa de la Tierra donde la vida es posible. Poco más de 7 minutos. Así de delgada es la capa de la Tierra donde la vida es posible. Es la capa de la atmósfera donde se encuentran las características físicas que necesitamos para vivir y solo mide 12 kilómetros de altura. Esto quiere decir que si manejamos un auto hacia el cielo a 100 kilómetros por hora, saldríamos de la troposfera en poco más de 7 minutos. Así de delgada es la capa de la Tierra donde la vida es posible. Reflexionemos lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo era la Tierra hace 4.000 millones de años? ¿Cómo se formó la atmósfera? ¿Cuál es el origen de los mares y océanos? ¿Cuándo surgieron en el mar los primeros seres vivos? Si es necesario, vean de nuevo el video. Muy bien. Y justamente en el examen de admisión San Marcos preguntaron eso. ¿Qué hizo posible que la atmósfera terrestre tenga las características que hoy en día tenemos? ¿Cuál creen que es la respuesta? Lo he explicado y también en el video lo han dicho. Ya.
tibio, tibio. O sea, sí es un factor, pero no es el más importante. La fotosíntesis, las cianobacterias, no se olviden, chicos, las cianobacterias. Las cianobacterias hicieron posible que nuestra atmósfera se transformase en algo. Las cianobacterias, chicos, no se olviden. ¿Ya? Las cianobacterias. La fotosíntesis, ¿no? De las cianobacterias. Entonces, miren, ¿no? Ahí tenemos los gases más abundantes. Ahora, gas más abundante, nitrógeno, segundo oxígeno. Vamos a hablar de los GI, los gases de efecto invernadero. Estos gases, chicos, tienen una propiedad muy importante. Vamos a ver. A ver, ¿alguien sabe para qué sirven los GI? ¿Recuerdan? ¿Para qué sirven los gases de efecto invernadero? Los GI tienen como propiedad almacenar el calor del sol. No se olviden. Esa es una de sus propiedades más importantes. Almacenar el calor del sol. A eso se le llama efecto de invernadero. Claro, mantener la temperatura del planeta. Vamos a ver acá. Miren, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver qué propiedades tienen los gases. La Tierra es un planeta con atmósfera. Eso ya lo sabemos todos. Pero este planeta lo que hace a través de los gases es almacenar el calor. ¿Pero qué calor? ¿Exactamente del Sol? No. No necesariamente del Sol, sino que nuestro mismo planeta emite calor. Nuestro planeta emite calor porque se calienta, ¿no? El Sol calienta la superficie de la Tierra y esa superficie caliente irradia calor. Es algo común. Seguramente ya lo han visto en química, en física. Se da la irradiación. Entonces, el planeta Tierra irradia calor. Entonces, cuando el planeta Tierra irradia calor, hay unos gases llamados GI. Estos gases, ¿qué hacen? Almacenan ese calor. Ese calor que la Tierra emana, ese calor es absorbido, es retenido. Entonces, al ser retenido, se mantiene una temperatura estable en 15 grados. Ahora, si se habrán dado cuenta, ¿quiénes son esos GI?
Es el dióxido de carbono, tenemos al metano, al dióxido de nitrógeno, entre otros gases. El dióxido de carbono, ahí lo tienen, es el principal gas que almacena calor. Ahora, tú dirás, profe, pero yo he escuchado que el dióxido de carbono es un gas malo, que está destruyendo el planeta. Bueno, sí, ¿no? Entonces, sí, seguramente habrás escuchado varias veces de ese gas. Pero hay que recordar lo siguiente, chicos. Estos gases son buenos en cierto sentido, o sea, son positivos para la vida, pero en exceso hacen daño, ¿no? Eso lo vamos a ver en clases siguientes. El dióxido de carbono, chicos, absorbe el calor, pero cuando hay mucho dióxido de carbono, lo más natural es que absorba más calor. Entonces, cuando absorbe más calor, ya no se le llama efecto invernadero. ¿Cómo se le llama? Cuando ya es un calentamiento alto. A ver. Cuando ya tenemos un calentamiento alto, ¿cómo se le llama? Muy bien, calentamiento global, exacto. El calentamiento global ya se da por exceso de dióxido de carbono. Y es que en los últimos centenares de años, hemos visto pues que se empezó a utilizar el carbón en la primera revolución industrial. El carbón se quema y libera dióxido de carbono. En la segunda revolución industrial, en 1860, se empieza a quemar petróleo, se libera dióxido de carbono. Luego, en la Guerra Fría y en la actualidad, la industria libera también GI, como el metano, como el dióxido de carbono, obviamente, y otros gases que almacenan el calor del sol. Entonces, el calentamiento global ha aumentado, chicos, es una realidad. Muchos dicen que no, que es falso. No, el calentamiento global sí existe. Estamos absorbiendo, es como una chompa, ¿no? Si la chompa es bien gruesa, ¿qué hace? A ver, si la chompa es bien gruesa, ¿qué pasa? Almacena más calor, da calor, ¿no? ¿Sí o no? En cambio, seguramente cada uno de ustedes tiene una chompita fresquita, ¿no? Una chompita que no te da frío, pero tampoco te da calor. ¿Sí o no? Todos tenemos eso. Entonces, el efecto invernadero es un equilibrio. No te vayas a olvidar. El efecto invernadero es un equilibrio. ¿Ok? Un equilibrio de la temperatura. 15 grados dicen que es el promedio. No sé si ustedes habrán visto en estos. Se va a realizar la COP26. No sé si habrán escuchado. La COP26 es la conferencia de las Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático. Entonces, ahí justamente nos hablan, ¿no? De cómo enfriar el planeta. Vamos a ver acá. A ver. Ya se está dando, dicen, ¿no? A ver. Se propone alcanzar la neutralidad. Vamos a ver este video de aquí.
la conferencia de las partes, clásica pregunta de misión, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se tiene para luchar contra el cambio climático? Ya, ahora sí, chicos. Como les digo, tengo internet, pero se desconecta de rato en rato. Bueno, vamos a poner el video justo de acá de la COP20. ¿Qué se puede hacer para reducir el dióxido de carbono? Este tema ha venido en el último examen de admisión. Unas galletitas también ponen. ¿Qué se puede hacer para reducir? La COP26 es la que está, se han fijado parámetros, a ver, nuevas iniciativas, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Y como no, simplemente es una cierta hipocresía. Y como no,
se han fijado precisamente en cómo llegan los líderes mundiales eh, 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 la disminución, por ejemplo, de emisiones, ¿no? Utilizaron más de 400 aviones privados que en su total generan pues más de 13.000 toneladas de CO2. Para hacerse un poco la idea, esto es lo mismo que generaría, por ejemplo, 1.600 especies en un año. Fíjate en esa cifra. Esto, como puedes imaginar, ha Digo, ¿me logran escuchar? Bueno, ¿me escuchan a mí? Parece que cuando pongo el video se pone recontra lento. A ver, ¿logran ver la diapositiva? ¿No? Ahí va. Ahora sí. Ya, muy bien. Mejor voy a explicar la diapositiva ya, porque parece que cuando pongo los videos se va la señal. Ya, bueno, como les mencionaba, se está realizando la conferencia de las partes para ver pues qué soluciones se puede encontrar para luchar contra el cambio climático. Vamos a hablar ahora de la estructura de la atmósfera. La atmósfera, chicos, tiene capas. Como pueden ver ahí, tiene la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Tiene varias capas. Nosotros, como ya lo habían visto en el video, nosotros, ¿en qué capa vivimos? ¿En qué capa nos encontramos ahorita? En la troposfera, muy bien, ¿no? Es la capa donde nosotros ahorita habitamos y estamos ahogándonos. Bueno, la troposfera es la capa más importante de todas, ¿no? Para variar. Tienes que sabértela sí o sí porque es la que más han preguntado. En primer lugar, la troposfera es la capa más baja y donde se encuentra más del 95% de gases, ¿no? Más a nivel del mar. Recuerden que los gases pesan, por lo tanto, el peso siempre se encuentra en la parte baja, no lo vas a encontrar en la parte alta. Entonces, la troposfera es la capa de los gases. Es la capa
Si hay gases, hay nubes, hay huracanes, hay todo. Ojo, escuchen, ¿eh? La mayoría de fenómenos meteorológicos se dan en la troposfera, en la capa donde nosotros vivimos. La mayoría de fenómenos, no todos, pero la mayoría se da en la troposfera, donde nosotros habitamos. Entonces la troposfera es una capa súper importante. ¿Por qué? Porque justamente la troposfera tiene elementos como los gases, los fenómenos meteorológicos que lo hacen muy dinámica. Ahora, recuerden también lo siguiente, recuerden que a medida que nos vamos yendo a mayor altitud, por ejemplo, si mi alumno volara, por decirlo así, la temperatura va disminuyendo. Es una regla importante. A mayor altitud, menor temperatura. A eso se le llama el gradiente térmico. Aquí lo tienen. Esto también ha sido pregunta de admisión. Por cada 1000 metros de ascenso, la temperatura va bajando. ¿Cuánto? ¿Cuánto va bajando la temperatura, chicos? Por cada 1000 metros, disminuye 6 grados Celsius aproximadamente. Entonces, eso ocurre justamente porque hay menos aire a mayor altitud. Entonces, al ver menos aire, no se puede almacenar calor. Tiene lógica, ¿sí? Lo que les mencionaba justamente del dióxido de carbono. A mayor altitud hay menos dióxido de carbono. Entonces, no se vayan a olvidar de esas características de la troposfera. Vámonos a la estratosfera, siguiente capa importante. En la estratosfera, chicos, es una capa muy importante porque ahí, bueno, en primer lugar, ya no hay tanto aire. Dirá, profe, si no hay tanto aire, ¿para qué sirve? Lo que pasa es que en la estratosfera vamos a encontrar un gas muy particular. Este gas se llama el ozono. Este ozono tiene una función muy importante, nos protege de la radiación excesiva del Sol, más conocido como la radiación ultravioleta. Esa radiación ultravioleta es reflejada por la capa de ozono, por lo tanto no llega a tener mucho contacto con nuestra piel. Sin embargo, la acción humana desde los años 60, 70, 80, 90, 2000, en su industria de fabricación de refrigerantes, extintores, pulverizadores, sprays. En la fabricación de estos productos se creó un gas artificial que se llamó el clorofluorocarbono. Y este clorofluorocarbono empezó a destruir poco a poco la ozonosfera. Felizmente ya se está recuperando. Entonces, si te preguntan cuál es la capa que nos protege la radiación ultravioleta, es el ozono. ¿Okay? Está a unos 24 a 30 kilómetros. El ozono es un gas tóxico para nosotros. Pero como está a grandes altitudes, fresh, normal. Mesósfera es la capa más fría. Luego tenemos a la termósfera, que es la capa que está a más ya de 400 kilómetros. Ahí vamos a encontrar que es una capa que está semicargada de electricidad. Y esa parte que está muy cargada de electricidad se le llama ionosfera. Es la capa de las telecomunicaciones. Esa es la ionosfera. Antiguamente se utilizaba a la ionosfera, para retransmitir la señal de TV, la señal de radio, de televisión. Antes, ¿no? Cuando funcionaba con tu antenota de conejote,
¿no? Donde la señal se veía ahí más o menos. Antes se utilizaba. Hoy en día ya no se utiliza tanto, ya que en la misma termósfera, nosotros vemos HD, pues, ¿sí o no? DirecTV, por ejemplo, para mis alumnos que tienen DirecTV. Hoy en día la termósfera se usa, bueno, no se usa, sino en la termósfera se han puesto satélites. Esos satélites retransmiten la onda de televisión, de internet y todo lo que necesitamos. Es más, el Perú tiene un satélite, se llama el satélite Perú 1. Se encuentra a más de 650 kilómetros. La termósfera está muy caliente, pero ojo, no es que esté caliente que yo voy y me quemo, no. Lo que pasa es que los cuerpos que ingresan a la Tierra, porque hay cuerpos que ingresan al planeta Tierra, estos cuerpos rocosos, cuando tratan de ingresar, vienen a una velocidad increíble. Entonces, al tratar de ingresar al planeta Tierra, ¿qué les pasa, profe? Se pueden quemar, se queman, y en la termósfera llegan hasta una temperatura de 1000 grados Celsius. Por eso se le dice que es la capa más cálida. Se dice que la termósfera es la capa más cálida. Y cuando los asteroides bajan y se queman, ¿no? Porque como entran, friccionan, se empiezan a prender fuego. Cuando los asteroides se empiezan a quemar, se crea como un haz de luz. A ese haz de luz se le llama haz de luz que en el cielo uno ve, ¿no? Y pide su deseo. A ese haz de luz se le llama termósfera. Perdón, se le llama estrella fugaz. No es, en verdad, la estrella fugaz no es una estrella, es una roca, un asteroide chiquitito que ha entrado al planeta y la pobre roquita se está quemando. Entonces, en su recorrido, la roca, en este caso, deja un haz de luz, la roca. Ese haz de luz significa que se está prendiendo fuego. Me quemo, dice la pobre roca. Entonces a veces se le llama estrella fugaz. O meteoroide también le dice, ¿no? Esa fue pregunta de admisión también. ¿Qué pasó, Eric? ¿Qué sufre? Bueno. Y luego tenemos la exósfera. La exósfera ya vendría a ser la capa más alejada, ¿ya? Ya es una capa que coincide básicamente con el campo magnético. Acá tenemos justamente a la exósfera. Pero ya esta capa está muy alejada, chicos. Por lo tanto, ya en esta zona ya se le considera como una transición al espacio sideral. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el tema de la exósfera. Ahora, recordemos que ¿cuál es la capa donde ocurren los fenómenos meteorológicos? ¿Recuerdan? Muy bien, la capa donde ocurren la mayoría son muy bien, la troposfera, correcto, muy bien. La troposfera es la capa más importante, ¿no? Ahí es donde ocurren la mayoría de fenómenos. Mayoría. Muy bien. Eso acá. A ver, vamos a profundizar un poquito, ¿ya? Un poquito nomás, porque este es tema de la siguiente, en intermedio vemos.
Como les mencionaba, el problema es el calentamiento global. No es tanto el efecto invernadero, por eso sáquense de la cabeza que el efecto invernadero es malo. Muchos alumnos piensan que el efecto invernadero es malo, pero no es así. El efecto invernadero es buenazo, mantiene a la Tierra calentita. La que sí es un problema es el calentamiento global, pero el calentamiento se genera por exceso de GI, porque ya hay demasiado, pues. Entonces ustedes ya saben que el dióxido de carbono, el metano son los GI más abundantes. El dióxido de carbono es el más preocupante porque todo genera dióxido de carbono. Respirar, ¿no? Cuando nosotros exhalamos, generamos dióxido de carbono. Quemamos tu muñeco de Navidad de Año Nuevo, ¿no? Genera dióxido de carbono. O sea, todo genera dióxido de carbono. Es por eso que el dióxido de carbono es el gas más preocupante. Nuestra atmósfera se va haciendo más gruesita y por lo tanto va almacenando más calor. El calentamiento global trae consecuencias. Uno de ellos, el principal, cambio climático. El cambio climático, ¿qué provoca, profesor? Provoca justamente que donde hacía calor haga más calor o haga más frío. Donde llueve, no llueve o las lluvias se demoran en llegar. Entonces, como se darán cuenta ustedes, chicos, como se darán cuenta, poco a poco el cambio climático va afectándonos, quieras o no nos va afectando de alguna manera. Altera los ecosistemas. De lo que están bien equilibrados, provoca desorden. Muy bien. Efectos del calentamiento global, el derretimiento de los glaciares principalmente, elevación del nivel del océano, las sequías, el aumento de la intensidad de los ciclones. Por ejemplo, a ver, pregunta. El calentamiento global y el cambio climático puede provocar que los desastres naturales sean más intensos. ¿Qué dicen ustedes? Esa fue pregunta de la UNI. Sí, ¿no? De alguna manera afecta. Por ejemplo, hace que las lluvias sean más intensas. Entonces, tú dirás, no, profe, bueno, pero si la lluvia es más intensa, normal, ¿no? No, porque si la lluvia es más intensa, los huaicos son más fuertes. Y si los huaicos son más fuertes, obviamente se genera una bajada del lodo de rocas más intensa que provoca la destrucción. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es agua y con nada más, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver acá. Ah, me olvidaba. La capa de ozono, ¿no? La destrucción de la capa de ozono. ¿Cómo se llamaba ese gas que destruye la capa de ozono? ¿Cómo se llamaba ese gas?
El clorofluorocarbono. Muy bien. Ese es el gas más destructor de la capa de ozono. Ahora, tú dirás, no, profe, ¿y dónde se origina el clorofluorocarbono? ¿Cuál es el gas que destruye la capa de ozono? Es el clorofluorocarbono. ¿Dónde se fabrica el clorofluorocarbono? Por los aerosoles, extintores, máquinas de refrigerantes. Y justamente el protocolo de Montreal es lo que regula la emisión del dióxido de carbono, del clorofluorocarbono. Claro. Entonces, el protocolo de Montreal, no te olvides, se ha sido pregunta en el último examen, el protocolo de Montreal provocó pues que ya no se use tanto clorofluorocarbono y la capa de ozono se ha ido regenerando. O sea, sí se ha logrado que la capa de ozono se regenere, chicos. Es por eso que ya la capa de ozono no es tanto un problema, pero tampoco hay que bajar la guardia porque la pueden volver a destruir. Sin embargo, sus efectos de estar más delgadita la capa de ozono todavía se sienten. ¿Por qué? Porque el ozono, lo bueno es que se regenera, lo malo que se regenera lento. Entonces es el protocolo de Montreal. A ver, tenemos acuerdos medioambientales. El protocolo de Montreal busca reducir la emisión de clorofluorocarbono, sobre todo el cloro. Y tenemos un acuerdo para luchar contra el cambio climático, ¿sí? Contra el calentamiento global. Se llama el Acuerdo de París. No sé si habrán escuchado sobre el Acuerdo de París. Antiguamente en los colegios se enseñaba bastante el protocolo de Kioto. Pero recuerden que el protocolo de Kioto ya fue ya. El protocolo de Kioto ya se desactivó en el año 2020, ya que en el 2015 se firma el Acuerdo de París, que establecía era más ambicioso en la lucha contra el cambio climático. Entonces, el protocolo de Kioto ya no está vigente. Lo que está vigente es el Acuerdo de París. Y este Acuerdo de París busca justamente reducir los GI, ¿no? Como todo acuerdo. Pero el problema es, chicos, que el Acuerdo de París no se están logrando los objetivos planteados, ¿no? Y como no se está logrando, hay bastante crítica a este acuerdo. Muchos mencionan que todos firmaron felices, pero nadie está haciendo algo real. Y es que estamos contra el tiempo, ¿no? El Acuerdo de París decía, para el año 2100, la temperatura en la Tierra no debe pasar 1 grado Celsius más. Bueno, 1,5 grados Celsius más. O sea, ahorita estamos en 15, para el 2000, para el 2000, ¿cómo se llama este? Para el 2100 no deberíamos pasar los 16.5 grados. Sin embargo, bueno, lamento decirles que sí, las proyecciones indican que sí se va a lograr superar. ¿Por qué? Porque la contaminación no ha parado. La contaminación ha seguido. Por ejemplo, a ver, acá les voy a mostrar justo en el Instagram encontré información muy interesante. Voy a ponerlo acá, ¿ya? En Instagram a veces suben imágenes bien chéveres. Y estas imágenes, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, el objetivo es máximo 5 grados Celsius. Perdón, 2 grados Celsius, como máximo. Perdón, como máximo 2.5. Pero se había propuesto una meta de que no, pues que sea 1.5 nada más. Pero ¿qué ha pasado? Miren, dice, medio grado de calentamiento, una gran diferencia. Dice, ¿no? El objetivo es 1.5. 2 grados ya es alerta roja, ¿no? Dice, calor extremo. Porcentaje de la población mundial expuesta a las olas de calor.
Si al 2100 llegamos a los 2 grados Celsius, ya fuimos. Ya. Más gente va a sufrir el calentamiento global. Vamos con otro. Si el calentamiento llega a 1.5, 350 millones de personas van a tener escasez de agua. Pero si llega a 2, 411 millones. Entonces, miren, ¿no? Cómo es cada grado, chicos, importa. A ver, 11, medio grado de calentamiento, 0, plantas y animales, los que son más sensibles todavía. Dice, especies que pierden más de la mitad de su rango geográfico, o sea que por el calor disminuye su territorio. Los insectos, al aumentar la Tierra a 1.5 grados, o sea, en total 16.5, perderían 6% de su territorio, 18. Las plantas pierden 16%. Es por eso que el objetivo es 1.5. Si es 2, ahí sí ya es muy preocupante. Bueno, chicos, entonces hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy el tema de la atmósfera, un tema que fijo tienen que estudiar, ¿eh? Es un tema que viene bastante en examen de admisión, en este último ha venido como 3 veces, creo.